Hola familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Hola Juancito, muy buenas noches hermano, bienvenido. Vamos a comenzar honrando la puntualidad de Juan. Estamos en las 9 de la noche y vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Necesitamos ser guiados por Él, ser ministrados por Él. Todos, absolutamente todos, comenzando conmigo. Que sea el Señor derramando su espíritu sobre cada uno de nosotros y restaurando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Ven? Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, querido Señor, amado Padre Santo. En esta noche un grupo de tus hijos nos juntamos para poder invocar tu nombre. Gracias te doy, Señor, por la vida que tú nos has prestado hoy. Nos has regalado un día más. Has puesto en nosotros 24 horas más para que podamos vivir disfrutando de tus bendiciones. Gracias. Gracias, Padre. Porque al final de este día podemos venir con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que ha significado hoy. Gracias porque estamos aquí, papá, de este lado de la tumba, donde podemos alabarte, donde podemos, Señor, testificar de ti, donde podemos decir que te amamos, papá, que te adoramos, que te bendecimos, que nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza. Tal vez hemos puesto nuestros ojos, Señor, en la gente del mundo, en los profesionales del mundo, y no hemos puesto, Señor, nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor amado, perdónanos. Si acaso hay incredulidad, duda, temor en nuestras vidas, que somos unos obstáculos para la gracia divina. Amoroso Dios, perdónanos. Y ayúdanos a confiar en ti. Oramos por nuestro querido Samuel García. Él está muy delicado, Señor. Oramos por él en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra poderosa de sanidad, de paz, de salvación, de perdón, de restauración en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, tú conoces su corazón. Es nuestra oración, oh Dios, orar por él en tanto él todavía respire, para que sea, Señor, entregando todos sus archivos, Señor, pidiéndote perdón por todo y que él pueda ser restaurado. Sé que estás alargando aún su existencia hasta que él pueda ser completamente restaurado. Pues lo encomendamos en tus manos a nuestro querido Samuel en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor sea con él. Oramos por nuestra querida Charito Guamán. Bendícela, Señor, esta viejita linda, hermosa, preciosa, amorosa. Bendícela, mi Dios. Derrama tu poder sobrenatural, sanador sobre ella y restaura su tiroides y sus amígdalas y laringe, faringe, cuerdas bucales, todo su cuello, Señor, sea restaurado. Que no sienta ningún dolor. Que no sea afligida por el temor ni por el dolor, Padre, sino que esté tranquila y en paz, en el nombre de Jesús. Dios mío, oramos por Débora también, allá en Guayaquil. Señor, ella todavía está con esos yesos de la cirugía en su cadera. Oramos para que tú restaures internamente, Señor, su sistema óseo, su sistema linfático, Padre, sus tendones, sus ligamentos, sus articulaciones, y que los alinees, Señor, conforme al diseño original. Padre, lo encomendamos en tus manos a nuestra querida Débora en el nombre de Jesús. Precioso Dios, oramos también por Samantha Cortés, bendícela, Señor, restáurala completamente, que ella pueda permanecer confiando y sabiendo que tú eres su sanador. Amoroso Dios, oramos por Angélica, gracias porque está muchísimo mejor, gracias porque está bien, gracias Señor. Gracias por la vida de Angélica en el nombre de Jesús. Lo bendecimos con un corazón agradecido por su vida en el glorioso nombre de Jesucristo. Nuestro Señor, gracias por nuestro querido Juan, nuestro amigo, hermano, promoción, compañero de milicia. Señor, oramos para que seas tú
soplando un nuevo aliento de vida en sus pulmones y restaurando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, esta noche mientras Él duerme, tú puedas operar todos sus órganos internos, Señor, y puedas sanarlo. Que mañana al despertar Él pueda sentir que algo grande pasó en Él. Señor, haz un milagro en su vida y levántalo de una vez. Ha gastado todo su dinero, papá, en médicos, en medicinas, en exámenes, en análisis, en terapias. Señor, tú eres su sanador. Sana a Juan, por favor, Padre, y levántalo, fortalécelo y haz resplandecer tu gloriosa presencia en él y llénalo de tu dulce paz. Sé tú haciéndole compañía, papá, que él no se sienta solo nunca, que pueda sentir que tu presencia gloriosa está de su lado siempre. Bendito Dios, gracias por Caleb, mi hijo amado, gracias por su ayuda, por su compañía. Gracias, Padre, porque es una bendición para mí. Bendigo la vida de mi hijo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, bendecimos a este hermoso grupo con el cual nos reunimos cada noche para que juntos recibamos tu palabra y orar los unos por los otros y declarar tu gracia y tu favor en nuestras vidas. Eterno Dios, a ti sea honor y gloria en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy buena noche, familia. Gracias por estar allí. Daniel, querido, un abrazo enorme. También para nuestra querida María Rivas, entre Chiclayo, Ferreñafe y por ahí, en el norte de nuestro país. Confiamos que este fenómeno del niño no perjudique tanto a las familias del norte de nuestro país, de Piura, de Tumbes. En fin, oramos por nuestro querido Juan, por nuestra querida Beni, los bendecimos, Caleb, y vamos para adelante. Esta noche, mis hermanos, hemos llegado a la parte 108 del estudio del libro de Romanos. Ahora nos corresponde estudiar los versículos, o sea, el capítulo 13, versos 12 y 13 y 14. Con eso vamos terminando el capítulo 13 y nos quedarían dos capítulos más y terminamos el libro de Romanos, un libro teológico por excelencia donde tenemos mucha información, toneladas de información que nos ayudan para nuestro crecimiento espiritual. Esto es, digamos, esencial, vital para la vida de un creyente, para su crecimiento espiritual de una persona que quiere servir a Dios. El apóstol Pablo escribe de una manera tan didáctica, tan especial, de tal forma que podamos entenderlo. Aquí nosotros nos quedamos anoche en el verso 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ¿no? Y esto dice el verso 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Nosotros hemos cerrado la noche de ayer en este pasaje. Hoy estaremos estudiando el verso 12, 13 y 14. Entonces aquí donde dice, y esto conociendo el tiempo, nuestro tiempo, que está, que es ya hora de levantarnos del sueño. El apóstol Pablo nos está, en ese momento escribe a la iglesia de Roma, y aun cuando era una iglesia incipiente, una iglesia que estaba iniciando recién, que no tenía pues estudios bíblicos, academia bíblica, que no tenía mentores, que no tenía pues maestros de escuela dominical ahí enseñándoles la palabra. No había nada de eso porque era una iglesia en Roma, donde no habían judíos, digamos, maestros, doctores de la ley. No había. Pero sin embargo, él les dice, ¿no? En el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creíamos. Aquí, el apóstol Pablo
y otros cristianos del primer siglo mantuvieron un agudo sentido de expectativa y anticipación, pues ellos creían que el Señor Jesús iba a venir ya en su segunda venida para ellos, o sea, en su generación. Ellos tenían esa expectativa que el Señor podía venir ya en la medianoche, así como por decir hoy día, estamos 10 de la noche, a las 12 de la noche ya puede venir nuestro Señor. Entonces, ellos se mantuvieron, el apóstol Pablo y los creyentes, los cristianos de ese tiempo, se mantuvieron con esa aguda expectativa, que ese sentido de expectativa, de expectación, el Señor puede volver hoy. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Todo el mundo decía, ah, pero ese cuento de que va a venir el Señor, yo lo escucho desde que nací, de que Cristo viene y no viene nada, no viene nunca. Y no es que Dios retrasa su venida, como dice la Biblia, sino que es paciente porque está dando la oportunidad a que todos procedan al arrepentimiento. Si no, para Él no habría ningún problema de venir en un par de horas. ¿Qué lo detendría? ¿Qué protocolo, qué reglamento, qué línea de tiempo podría, digamos, a nuestro Señor, que Él es soberano, decirle, no, no, todavía no puedes bajar, tranquilo, espérate todavía, abajo todavía no están? No, Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera, pero algunos tienen por retraso. No, pues ese es un cuentazo, ya hace tiempo que no. Es precisamente para poder, así como el apóstol Pablo y otros cristianos del primer siglo, mantuvieron un agudo sentido de expectativa y anticipación, porque ellos creían, tenían, digamos que la seguridad, o en todo caso la expectativa grande de que el Señor podía venir esa noche. Entonces tenían que estar alineados, ¿me entienden? Tenían que estar preparados, tenían que estar listos para ser transportados. Esa era la expectativa, el sentido agudo de expectativa que mantenía el apóstol Pablo y muchos cristianos de su generación. Estamos hablando del primer siglo, podríamos decir de la iglesia primitiva. ¿Ah? Pero ellos ya estaban ahí. Decían, por ahí que llega mañana, por ahí que llega en estas fiestas de la Pascua judía. Y viene nuestro Señor. O tal vez en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, puede venir nuestro Señor Jesús. Entonces, todos tenemos que estar expectantes. Es decir, ¿cómo? Perdonado, pues, con una vida realmente que agrada a Dios, libre de pecado, fuera de todo vicio mundanal, de toda tentación, de todo prejuicio, porque no sabemos que el Señor va a venir. Hay una parábola de las vírgenes insensatas y las sabias, ¿no? Es una linda Es una linda enseñanza. No voy a compartir eso en esta noche, pero me comprometo a compartirlos por ahí en las próximas noches, ¿no? Donde hay unas vírgenes que están esperando al novio, ¿no? Y unas se prevén, pues, ¿no? Llevan en sus candiles este aceite y aparte llevan una botellita aparte, ¿no? Un envase aparte de botella por ahí si se les acaba el que está, ¿no? Usando en su candil, en su alcuza, ¿no? Entonces pueden echarlo. Pero hay otras vírgenes insensatas, o sea, más voladitas. Ellos solamente han echado a su lámpara, a su alcuza, a su candil, el aceite y se fueron. Entonces pasó la medianoche y no llegaba el novio. Entonces su aceite se acabó, su combustible se acabó, entonces se apagó su luz. Entonces ahí ellos dijeron, véndenos tu aceite. Y las sabias dijeron, no, no te podemos vender, porque es para nosotros. Si te vendemos a ti y el Señor llega en este momento. Interesante. Es una linda parábola y de seguro que lo vamos a compartir más adelante. Ahora, aquí dice ya el verso 12 sobre el cual estaremos meditando en esta noche. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es lo que escribe el apóstol Pablo en el verso 12 del capítulo 13 del libro de Romanos a la iglesia de Roma y también a nosotros, porque esto aplica para nosotros. Aplica perfectamente. Ahora, el mensaje interesante de este versículo, amado hermano, amada hermana, es el llamado a vivir una vida de santidad, porque el regreso de Jesucristo está cada vez más cerca. Imagínense, si el apóstol Pablo y el grupo de creyentes que lo seguían, ellos estaban con ese agudo sentido de expectativa, de expectación, de preparación, porque el Señor podía venir en cualquier momento. Tendría que ser nuestra misma actitud, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque no sabemos si el Señor puede venir esta noche, o tal vez mañana, o tal vez el sábado que viene. No lo sabemos. Entonces mantengámonos expectantes, con nuestras lámparas llenas de aceite, con nuestro corazón lleno de la gracia de Dios. No vaya a ser que venga el Señor y nos encuentre haciendo tarugadas, que hemos luchado tanto tiempo por vivir una vida de santidad y en ese espacio, por 5 minutos de pasión hormonal o de estupidez mental, nosotros perdamos la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor viene a llevar a su iglesia limpia y sin mancha. Una iglesia limpia por dentro y por fuera. La iglesia somos nosotros. No es una denominación, ¿correcto? No es una congregación así denominacional, no lo es. Es la vida de cada creyente, de cada cristiano. Eso quiero que quede claro. Cada quien puede ir a su iglesia y ser parte allí. En tanto Jesucristo sea su Señor, gloria a Dios. Pero si no lo es, está usted en problemas. Si todavía no ha definido quién es su Señor, frito pescadito, y el Señor viene esta noche, entonces usted no será arrebatado. Porque como decíamos anoche, Él es el novio, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Nosotros estamos aquí. Él cuando se fue envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos acompañe, para que nos aconseje, para que nos dé luz y revelación, para que nos guíe, para que nos guarde del mal y para que nos redarguya de pecado. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Nosotros enfatizamos eso porque hay algunas congregaciones que solamente creen en Cristo nada más. El Espíritu Santo, no, bueno, es un poder, es un fuego, es una chiripiorca. No, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es la tercera persona de la Trinidad, que tiene tanta autoridad y poder, así como el Padre, así como el Hijo, así como el Espíritu Santo. Sin embargo, cada quien hace una función, se encarga de una determinada función. El Padre fue el creador del universo. Cuando todo estaba desordenado y vacía, llamó a las cosas que no son como si fuera, cuando dijo sea la luz, y llamó a la existencia a todo lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, y luego también sabemos que existen espiritualmente, que son cosas invisibles, pero están allí, que el Señor los lanzó a la creación cuando Él dijo, sea la luz. Él nos creó a imagen y semejanza de Dios, nos creó varón y hembra, nos creó. Nos formó del barro, de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida. Es decir, nos puso a su nivel para soplar en nuestra nariz. Él agarró el muñeco que había construido de barro y puso así y sopló aliento de vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que fuimos un alma viviente. Aleluya. Entonces, el Padre Creador, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, Él vino a morir por ti y por mí, a derramar su sangre inocente para que nosotros no paguemos esa culpa. ¿Correcto? Y cuando Él se va, Él dice, es necesario que yo me vaya al cielo cuando Él resucita de entre los muertos. ¿Quién lo resucita? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es que el que resucita a Jesús de entre los muertos. Y ese poder del Espíritu Santo vive en usted también, porque la Biblia dice que usted es el templo del Espíritu Santo. Él vive en usted. ¿Vamos hasta ahí?
Entonces, no podemos decir que el Espíritu Santo es un calorcito, es un fueguito, es una chiripiorca, es bueno, es algo por allí que no sé, me dio, lo vi con mis ojos. Es la tercera persona de la creación. Es nuestro Dios trino, el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, eso hace que en nosotros pueda crear tanto como en el apóstol Pablo y en los creyentes de su tiempo, ese agudo sentido de expectativa, de estar expectantes de que el Señor puede venir en este momento, va a hacer que nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento esté alineado al diseño de Dios. Elemental. Porque si no estamos alineados a eso, simplemente estamos fuera del programa, estamos fuera del tiesto, estamos fuera del plan original de Dios. Desafortunadamente, muchos caemos en eso. Entonces, decía que el mensaje interesante de este versículo es el llamado a vivir una vida de santidad porque el regreso de Jesucristo está cada vez más cerca. Ahora, eso es por un lado. Si tú estás expectante de que el Señor va a venir y tú vas a estar dentro de los que están vivos todavía, porque en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice, ¿no? Y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Porque el Señor ahí no va a poner sus pies todavía en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. No, todavía no. El Señor va a venir a arrebatar su iglesia. Amén. En la mitad de la última semana, de la semana 70 de Daniel, cuando haya un acuerdo, ¿no? Entre el anticristo, ¿no? E Israel, de que van a haber 7 años de bonanza, de bendición, 7 años de relajo del mundo, tranquilo, en paz. Por eso la Biblia dice, cuando el mundo diga paz y tranquilidad, entonces vendrá repentinamente el fin. Entonces, ¿qué sucederá ahí? Ese acuerdo que firmará Israel con el anticristo, que es por 7 años, del que habla Daniel, de la semana 70 de Daniel, porque nosotros estamos, desde que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, estamos en la semana 69, en la semana 69, ¿correcto? Entonces, falta esa última semana de 7 años, donde va a venir el acuerdo. Y todo se está confabulando en estos últimos tiempos, ¿no? En Irán, Turquía, China, Rusia, que están tratando de desaparecer a Israel. Ellos todavía no han entendido que no podrán desaparecer a Israel, por más que se junten todos los ejércitos del mundo. Es Jehová de los ejércitos el que defiende a Israel. Él es el Dios de Israel. Él es Jehová de los ejércitos. Y ningún ejército del mundo, ninguna potencia mundial va a poder desaparecer a Israel del mapa. No va a poder hacerlo. No es porque yo lo diga, la Biblia lo dice, está escrito, punto, se acabó. Si está escrito, existe. No hay más. Se podrán juntar todas las potencias del mundo, podrán tratar de desaparecer como lo han intentado muchos imperios a través de la historia, ¿no? A través de la historia han perseguido, han tratado de exterminar al pueblo judío. Si hablamos de los nazis, si hablamos de los PRO de Rusia, de la Santa Inquisición de España, ¿no? Del malvado Amán allí en lo que es ahora Irán, que era la Persia de ese tiempo, donde ya buscaban que exterminar a Israel. Sin reconocer, es que el mundo no sabe que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué lo escogió los judíos? No sé. Él quiso hacerlo. Él es Dios. Él escogió a Abraham en Génesis 12 y lo separó del mundo, del resto de la multitud, de toda la chusma. Lo sacó de ahí para llevarlo a la tierra prometida. Y esa tierra prometida es Israel. Israel tiene 3.500 años de existencia. Hace poco escuché a Donald Trump, aun cuando es un socio estratégico de Israel.
Lo es. Estoy hablando de Donald Trump, no de Obama, no de Joe Biden, no de, no, de los otros presidentes que definitivamente, claramente, evidentemente estuvieron en contra de Israel. Pero Donald Trump no. Él conoce la palabra, él conoce estas verdades bíblicas y él quiere ajustarse a eso. Bien por él, bien por Estados Unidos. Es que Estados Unidos ha sido bendecido porque es el primer país del mundo que envió misioneros al mundo. Recibió la palabra, la aprendió, la aplicó en su vida, aplicó en su constitución. Es maravillosa la constitución que ellos tienen como Estado, como el Estado de Estados Unidos. Es tremenda, ¿no? Si ustedes pueden leer eso, se van a maravillar de cómo enfatiza la dependencia de Dios aún en su moneda, aparece ahí, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es el punto ahora, que después de que Donald Trump ha favorecido evidentemente a Israel, ¿no? Como aliado estratégico, ¿no? Entonces, hace poco hizo algunas declaraciones, ¿no? En el sentido de que si yo no estuviera aquí, Israel ya no existiría. Eso no es correcto. Lo siento por Donald Trump o por la gente que lo quiere y que lo sigue. Pero eso no es correcto. El pueblo de Israel existe hace 3.500 años y él fue el que está respaldando, cuidando, guardando al pueblo de Israel conforme a lo que está escrito en este libro santo, no a lo que dice la Constitución de Estados Unidos ni lo que dice el señor Donald Trump. Con todo respeto, aun cuando sé que él es un socio estratégico, que él se ha fajado por Israel en estos últimos tiempos, sí, bombardeando a Irán, ¿no? Y a los reactores nucleares donde están construyendo la bomba atómica para destruir Israel, aún con todo eso. Pero una confesión, digamos que desatinada, desafortunada, de decir, si yo no fuera, Israel ya no existiera. Tampoco es así. Tampoco es así. Ahora, volviendo a nuestro tema, dice, la noche, voy a repetir el pasaje para ponernos en un verdadero contexto. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche representa nuestra generación, el mundo presente, lleno de maldad, de violencia, de inseguridad, ¿no? Sumergida en ignorancia espiritual, como no ha habido antes. Antes ha habido maldad, perversidad, ha habido Sodoma, Gomorra, ha habido ciudades perversas, imperios malos, malignos. Sí, pero ahora como que tenemos una agudeza mental para el mal, se está usando la sabiduría del mundo. ¿Para qué? Para ser más perversos, para ser más finos en hacer el mal, para hacer las cosas malas con una excelencia bárbara. Esa es nuestra realidad, ¿sí o no? Vivimos en un mundo moderno, ya que moderno, postmoderno. Sin embargo, debería todo el mundo estar mejor, pero no, no es así. Antes la maldad era, venía alguien y te robaba tu celular. O bueno, se metía a tu casa, antes de los celulares, se metían a tu casa y te robaban tu radio, tu televisor. Y eso era una tragedia, porque te habían robado. Ahora no. Ahora vino el tema de los celulares que te arrebatan y tal, especialmente acá en Perú, en Lima y tal, ¿no? Te arrebatan las cosas y te roban. Pero ese nivel, digamos, de maldad se ha perfeccionado, mejor dicho, se ha maximizado. ¿Por qué? Porque ahora ya te ubican, dice, ah, ya, este tiene una bodega, tiene una ferretería, o tiene una farmacia, o tiene un taller, o tiene un negocio de venta de no sé qué, o lavan carros, o lo que sea. O por último, o sea, lo que me parece tal vez, digamos, un caso extremo, de aquellas mujeres, digamos, que se dedican al meretricio, aún esas mujeres son extorsionadas por usar la calle para ejercer, digamos, su oficio. Eso me parece, a mí personalmente, me parece ya más lapidante.
ya que estén ahí, ¿no? Ejerciendo ese tipo, digamos, de oficio, no deja de ser algo contraproducente, algo vergonz- avergonzante, ¿no? Para una dama, para una mujer. Ahora, aparte de que ya el oficio que desarrolla ya es una cosa, digamos, contra la moral, que venga otra persona y diga, bueno, mira, tú te voy a dejar trabajar aquí, pero a mí me vas a dar un porcentaje de lo que tú ganas. Pucha. Y si no me das, entonces yo te voy a matar. Así está funcionando el mundo. Ya verán que se ha perfeccionado en maldad. Entonces, vivimos en una temporada, en una cultura, en una generación lleno de violencia, lleno de oscuridad, de inseguridad, sumergida en una ignorancia espiritual como no ha habido antes. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pese a que ahora tenemos todos los dispositivos móviles y las redes sociales para poder usarlos, extendiendo el reino de Dios en este tiempo, en nuestra generación, con nuestros seres queridos, con nuestras familias, aún estamos dormidos. Mientras que el mundo usa todos los medios posibles para confundir y esclavizar espiritualmente al mundo, nosotros estamos adormitados, inactivos, intrascendentes, como que, bueno, ya soy salvo al fin, ya, ya la hice, ya. Si yo me muero mañana, me voy con el Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero si estás respirando aún, es porque el Señor no ha cumplido su propósito en ti, si no ya te hubiera recogido. Si estamos respirando aquí, amado hermano, amada hermana, es porque el Señor tiene proyectos todavía contigo. Y eso es precisamente lo que usted tiene que preguntarle al Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que pueda decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. No, heme aquí, envíalo a él, envíalo a ella. No, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Yo también uso las redes sociales, yo también puedo mensajear, yo también puedo grabar ¿cómo se llama? Un TikTok, pero hablar cosas que edifican. Alguien le escuchará, alguien lo verá, alguien será tocado por esa palabra que tú difundes. No necesitas ser pues un capacitado o un pastor, un hombre, digamos, que estudiado en la palabra, ¿no? Un teólogo para hacer eso, no. Simplemente ser testigo del poder de Dios que hizo Dios contigo, que hizo el Señor por ti, en ti, contigo, para ti. Y solamente compartir eso ya estás extendiendo el reino de Dios. Las obras de las tinieblas, mi hermano, a las que se refiere Pablo, son los malos hábitos, las viejas y malas costumbres que hemos heredado, ¿no? De una cultura torcida, distorsionada, ¿no? Ahora, ¿qué son esas malas obras? Son todas esas actividades que las hacemos escondidas, digamos, lejos de la mirada de los otros, buscamos escondernos, ¿no? Lejos de la voluntad de Dios, que pueden ser mentiras, egoísmo y todos los otros vicios que nos alejan de la presencia de Dios y que son un obstáculo para la gracia divina. Son un obstáculo. Porque mientras haya mentira, haya hipocresía en tu corazón, mientras haya celos, iras, contiendas, lascivias, ¿no? En tu corazón, la gracia de Dios no va a poder fluir. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si somos el templo del Espíritu Santo, Él habita aquí. No es un inquilino que viene de cuando en cuando, ¿no? El fin de semana, ¿no? A estar contigo o el día domingo nada más. No, Él habita, Él es el templo del Espíritu Santo. Pero, pero, pero no va a poder obrar como Él quisiera en tanto usted todavía esté involucrado en las cosas antiguas, en la vieja manera de vivir, todavía esclavizado por las costumbres del mundo, por las viejas pasiones, las malas pasiones que usted pueda tener. Entonces el Espíritu Santo no va a poder fluir ahí, no va a poder fluir ahí. En cambio, cuando usted tiene una vida de santidad, entonces el Espíritu Santo va a fluir con libertad, con autoridad y con poder. Amén. Porque va a ser compatible.
Es incompatible que el Espíritu Santo que está en ti esté compartiendo con todo este tipo de maldades que una persona puede hacer mediante ese esclavo del mundo. No hay forma. Ahora, el apóstol Pablo nos anima a despertar de este letargo, a cambiar el estilo de vida estéril, sin fruto, a un estilo de vida de la iglesia triunfante que avanza haciendo retroceder al imperio de la oscuridad y de la muerte. Es nuestro deber hacer retroceder al imperio de la oscuridad y de la muerte. ¿Por qué? Porque somos luz. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Repito, el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ya no poder ser neutro jamás, porque donde hay luz no hay oscuridad. Usted llega a su casa, a la habitación y va al interruptor, ¡pac!, lo prende. ¿Y qué sucede? Se prende la luz. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Desaparecen, se van. Se ilumina el lugar, se ilumina el ambiente. Usted es esa luz. Donde usted va, el lugar se ilumina. La atmósfera se llena de luz, porque usted está allí. Amén. Entonces, tenemos que vivir un estilo de vida de la iglesia triunfante que avanza haciendo retroceder el imperio de la oscuridad y la muerte. Así como alguien se cambia de ropa cuando amanece, porque obviamente no estás en pijama y con pijama no te vas a trabajar, o no sales ahí, ¿no? Normalmente te cambias, te pones otra ropa, ¿no? Entonces, así de esa misma forma, dejas la oscuridad de la noche porque ya estás, ya amaneció, ya hay un nuevo día. El creyente debe abandonar el pecado, fruto de la oscuridad, y decidir vivir de una manera recta como el mediodía. Por eso los cristianos deben estar siempre espiritualmente preparados, porque no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor vendrá por su iglesia. Dejemos de hacer las obras de las tinieblas y concentrémonos en hacer toda buena obra. La Biblia dice que hemos sido preparados, entrenados, capacitados, adiestrados para toda buena obra. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para predicar, para redarguir a la gente de pecado. Esta palabra es útil, es inspirada por Dios para poder extender el reino de Dios en esta tierra. Y si tú tienes esa palabra, evidentemente tienes esa autoridad. Has sido empoderado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, la noche. ¿Qué dice la noche? La noche se refiere al tiempo presente lleno de maldad. El día significa el retorno de Cristo. Algunas personas se sorprenden de que Pablo incluya contiendas y envidia en la lista en que están los crasos y obvios pecados de glotonería, de borracheras y lascivias, como lo hizo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Él fue tan preciso, tan puntual en el Sermón del Monte, de la manera que hasta un niño podía entender. Ahora, Pablo considera que las actitudes son tan importantes como las acciones. ¿Cuál es tu actitud? ¿Una buena actitud? ¿No? ¿Cómo están sus acciones? ¿Buenas acciones? Así como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda y la lascivia conduce al adulterio, tengamos mucho cuidado con el estilo de vida que llevamos. Cuando Cristo venga, Él quiere hallar a su pueblo limpio por dentro y por fuera. Esa es la importancia. Ese es el agudo sentido de expectativa que tenía el apóstol Pablo y los cristianos del primer siglo, que ellos creían que podía llegar el Señor esa noche. Entonces tenían que estar arrepentidos, perdonados, limpios. No vaya a ser que papá Dios venga y nos encuentre atravesados por ahí. Ahora, vamos al verso 13, Romanos 13:13. Dice, literal, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y el verso 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, este versículo nos llama a vivir de manera honesta, decente, como si caminaríamos a la luz del día donde todo el mundo te ve, ¿correcto? Rechazando los vicios y las malas costumbres. Hemos heredado muchos vicios laborales, vicios personales, algunas tradiciones familiares que son muy perniciosas, pero que guardamos porque así hacía tu abuela, o a tu abuelo, o tu bisabuela, y todavía nosotros seguimos heredando esa cultura, digamos, de esclavitud, de pecado, que no lo consideramos pecado porque lo hacía tu abuela, y eso es un error. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora veamos qué dice 1 Corintios 14:40, ¿no? 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Estamos llamados a vivir una vida decente, una vida así transparente. Sé que vivimos en un mundo donde hay mucha dificultad para hacerlo, pero ese es el llamado. Pero hágase, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. En su trabajo, en sus estudios, con su pareja, con su matrimonio, con sus hijos, todo hágase decentemente y con orden. Y Colosenses que dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios y no como para los hombres. Es parte, digamos, de la integridad que debe tener un cristiano o una cristiana delante de nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que el Señor te ame más? No, para que puedas ser de buen testimonio al mundo, para que la gente al verte pueda decir, yo quiero tener lo que ellos tienen. Me gusta cómo viven ellos, cómo disfrutan de la vida. Yo quiero tener eso que ellos tienen. Acá el apóstol Pablo usa la metáfora del paso de la noche al día para mostrar el cambio que debe experimentar el cristiano. Andar como de día es vivir con transparencia, haciendo el bien a la vista de todos. Hagamos el bien. Dice que hemos sido formados, creados, adiestrados, entrenados, capacitados, preparados para toda buena obra, sin ocultar acciones vergonzosas que se cometen en la oscuridad, rechazar los excesos. Pide dejar atrás las borracheras, las orgías, las glotonerías y los placeres sexuales desordenados, como la lujuria, la lascivia. Evitar los conflictos, prohíbe las peleas y los celos destructivos entre las personas. Hay muchas peleas entre propios hermanos, hermanos de padre y madre, por un poco de herencia, por un poco de dinero, o porque mi mamá a mí me quería más y a ti no, o viceversa. Y hemos sido criados y esas heridas se han convertido en raíces de amargura, que tenemos mucho resentimiento ante nuestros propios hermanos y eso genera una división y obviamente es algo que no agrada a Dios. Si entendiéramos que nuestra vida es tan efímera que en un instante puede cambiar la historia de tu vida, aún antes de y después de un paro cardíaco o un paro cerebrovascular o lo que sea, un accidente, te caes en la ducha, nadie está seguro de nada. ¿Quién tiene seguridad que mañana, pasado, el próximo año va a estar aquí y tal? Nadie. ¿Acaso sabemos que mañana sí o sí vamos a estar? Estaremos aquí si el Señor lo quiere. Entonces, vamos al verso 14. El verso 14 dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, andad como de día y no proveáis para los deseos de la carne. El verso 14, si no vestidos del Señor Jesucristo, andad como de día y no proveáis para los deseos de la carne. Así hacemos un corto resumen de los versículos 11 y 14 de este capítulo 13. El apóstol Pablo nos recuerda que la salvación está más cerca que cuando comenzamos a creer. ¿Por qué? Porque cada día nos acercamos más a Él. Avanzamos hacia la perfección y la perfección es Cristo, ¿verdad? Y esa perfección se va a dar en plenitud ese día que el Señor venga. Porque allá no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber asaltos, robos, extorsiones, sicariato y toda esa porquería del mundo. No va a existir más. El diablo no va a pasar.
no va a pasar la muerte, la enfermedad. Solo estaremos con Dios. La plenitud completa, total, ¿no? Aquí dije que nos recuerda Pablo que la salvación está más cerca que cuando comenzamos a creer, refiriéndose al inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de despertar espiritualmente, Pablo usa la metáfora de la noche y el día. La noche representa al mundo sin Dios, sumergido en absoluta oscuridad. El día representa la luz de Cristo que pronto descenderá del cielo. Pablo pide despojarse de las obras de la oscuridad, dejar atrás las conductas desordenadas del pasado, como borracheras, celos, iras, contiendas, peleas, envidias e inmoralidades, ¿no? Y vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso de vestidos del Señor Jesucristo? Significa identificarse plenamente con Jesucristo. Así como uno elige la ropa que se va a poner cada día, cada mañana tú te levantas, te quitas la pijama y vas a tu closet y dices, ¿qué me pongo hoy? No, dices, ah, ya, este de acá, combina con este de acá y te vistes porque ya te sales de casa, ¿verdad? Entonces, significa identificarse plenamente con Jesucristo, así como uno elige la ropa que se va a poner cada día. El creyente debe revestirse de las virtudes del amor y la santidad de Cristo. No proveer para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Es no dar lugar, no planificar, ni alimentar los pensamientos obscenos y debilidades humanas que conducen al mal. Esto significa cortar de raíz aquello que alimenta el error antes de que se convierta en acción. Si damos lugar, estamos coqueteando con el pecado, vamos a caer. Si estamos al filo de la navaja, ¿no? Me voy, no me voy, la acepto, no la acepto, lo agarro, no lo agarro, lo toco, no lo toco. En algún momento vas a caer, ¿sí? Te vas a resbalar o vas a caer. Es preferible evitar exponerse a ese tipo de tentación, porque la carne es débil, hermano, hermano. Y el enemigo va a tocar tus fibras más sensibles para hacerte caer. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Primero nos identificamos con Él mediante el bautismo, ¿no? Esto nos demuestra la solidaridad con otros cristianos. ¿Por qué? Porque el bautismo es una declaración pública de tu fe. Estás demostrando públicamente que eres de la familia de Cristo. Ahora, esto nos muestra la solidaridad con otros cristianos, con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán a los 30 años, ¿correcto? Entonces, cuando uno da el paso de obediencia a través del bautismo y eres sumergido en el agua, espiritualmente tú estás siendo sepultado. Así como nuestro Señor Jesús fue sepultado, tú estás siendo sepultado en el agua, ¿correcto? Y cuando sales del agua, cuando el pastor te saca del agua, entonces estás resucitando juntamente con Cristo cuando Él resucitó. Eso es identificarse con Cristo. Fíjese lo que dice Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Voy a repetir el pasaje. Está en Gálatas 3:27. El apóstol Pablo escribiendo en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A propósito de este pasaje, ¿no? El domingo 27 de septiembre, este programa de Un Café con Max, juntamente con la Iglesia del Dios Viviente, que pastorea el pastor César Bracamonte, muchos lo conocen, se ha programado el día domingo 27, un domingo de bautizo. Va a haber una ceremonia de bautizo con algunos hermanos de la iglesia del Dios viviente que se van a bautizar ese día y con otros hermanos de acá de este programa que se van a bautizar ese día. ¿Correcto? Entonces, la idea es que nosotros sepamos cuántos de este programa van a realizar ese paso de obediencia delante de Dios,
de poder reconocer públicamente, de aceptar públicamente a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es un paso de obediencia. No tiene carácter salvístico. No. Pueda que te mueras ahora y no te bautices todavía o te mueras sin bautizarse, eso no quiere decir que pierdes tu salvación. No, sino que el cristiano tiene que vivir vida de obediencia y la obediencia tiene que ser tu mejor adoración. Correcto, porque está escrito acá. Ya ven, Gálatas 3:27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando pregunte el apóstol, revestidos de Cristo, ¿verdad? Ahora, ya lo saben, yo voy a estar hablando con cada uno de ustedes, porque aquí de este grupo, María Rivas Barragán, Rocío Jiménez, Emilio Mori, Juan González, Isabel, mejor dicho, Lida Isabel, también Beni, no sé, Melissa Herrera, si ya está bautizada, no lo sé. Bueno, no menciono a Débora porque ellos están lejos de Perú y Marvila está lejos de Perú también. Daniel García ya ha sido bautizado, está en Colombia, pero él ya ha sido bautizado. Así que los que ustedes deseen dar ese paso de obediencia, el domingo 27 es una brillante oportunidad para hacerlo. Así que necesito que se apunten por el tema de movilidad para ver el tema. Van a contratar un bus, pero dependiendo de cuántos se apuntan, cuántos se comprometen a ir, para que puedan contratar una cúter, una combi o un bus grande, dependiendo de cuántas personas son, para juntar los dos grupos, tanto del café como de la iglesia del Dios viviente, para ese día de bautizo. Ya lo saben, ya están avisados, así que los que deseen, será un honor para nosotros compartir ese tiempo tan especial de su bautizo. El segundo punto, primero dijimos que es tu identidad. Nos identificamos con Él mediante el bautizo. Segundo, demostrando las cualidades, el carácter que Jesús reveló mientras estuvo en este mundo, que fueron evidentemente el amor, la humildad, la verdad y el servicio al pueblo. Ahora, pregúntese usted, ¿qué haría Jesús en su lugar? Digamos que tiene una discordia, una pelea con alguien, con un hermano, con una hermana, con un pariente, con su marido, con su esposa, no sé. Está, digamos que en desavenencia por algo. Entonces pregúntese usted, ¿qué haría Jesús en su lugar? ¿Sería con la bronca? ¿Trataría de imponer sus ideas? ¿Buscaría que le ayuden a prevalecer? ¿O humildemente diría, no hay problema, te cedo, te doy, eso quieres, está bien, tómalo, sé feliz. Si eso te hace feliz, yo soy feliz. Si eso te da felicidad, yo soy feliz, ¿no? Entonces pregúntese, ¿qué haría Jesús en su lugar frente a determinadas circunstancias? Tampoco debemos dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. O sea, que nuestra carnalidad, nuestra soberbia, egoísmo, arrogancia, vanidad nos pueda llevar a pecar. Evite las situaciones que abran la puerta a satisfacer los deseos más pecaminosos que usted puede imaginarse. Con eso cerramos en esta noche, con eso vamos terminando el capítulo 13 del libro de Romanos, nos faltan 2 capítulos más, estaremos concluyendo. Para Caleb y para mí es un verdadero honor compartir con ustedes. Gracias, Marvila, estábamos extrañando. Que Dios te bendiga. Un abrazo enorme para Freddy. Que la pasen bien allá. Gracias por todo, familia. Los amamos. Que el Señor los bendiga. Que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida con el Señor. Y si tienen que arreglar cuentas, háganlo ahora. No sabemos si el Señor vendrá esta noche. Hasta mientras, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Y si el Señor lo permite, mañana estará con nosotros Pastor Migdonio Coelho compartiendo con nosotros. Un abrazo grande, bendiciones familia. Hasta mañana. Recording stopped.